Hola a todos, bienvenidos. Vamos a seguir con la serie Jill, Poisonous Love. La doctora April le devolvió el periódico a Pag, quien había encontrado noticias sobre su ex prometido. Ella ya no estaba interesada en su vida porque no tenían conexión. ¿Y qué dicen las noticias? Nada, solo sé que se casó con una mujer completamente opuesta a lo que quería en una madre para sus hijos. Se buscó él mismo eso, pero es bueno que lo haya hecho. Te conocí y nos enamoramos. Dijiste que querías ver una serie, pero ahora me invitas a tu habitación. Abracémonos, Prem. Vámonos a la cama, dijo Pag, lanzándole una mirada. Pero quiero leer. ¿Puedes leer en la habitación, por favor? Me dejarás leerlo, pero tus dedos seguirán explorándome. ¿Cómo lo sabes, Prem? Aunque fingió quejarse, Pag sonrió ampliamente mientras la doctora se levantaba del sofá y la guiaba hacia el dormitorio. Una cosa era segura, era hora de ir al dormitorio. El aroma del desayuno flotó en el aire. Hizo cosquillas en la nariz de Pag y ahuyentó inmediatamente cualquier somnolencia persistente. Acaba de despertarse y la vista de la mujer en la cocina vestida, solo con una camisa blanca y un delantal era encantadora. ¿Estás despierta? La doctora April le sonrió a Pag, quien giró para verla parada, cerca de la mesa del comedor, mirándola con una mirada dulce e inexplicable. Sí, me lavé la cara y me cepillé los dientes. No es necesario que te presentes como una niña. Pero Pren, ¿te gusta cuando me cuido antes de salir de la habitación? ¿Y eso no es genial? Te hace sentir renovada. Sí que lo es. ¿No vas a trabajar hoy? Pag miró su reloj. Normalmente la doctora salía a trabajar a las 7. Se me olvidó decírtelo. ¿Decirme qué? Vi que no tuviste trabajo durante casi una semana, así que me tomé un día libre. La doctora Pren le sonrió a Pag, quien estaba sentada allí. ¿A dónde deberíamos ir?, preguntó Pag. Vamos a la playa. Ahora come y no te distraigas, dijo su adorada. La adorable visión de la doctora regañándola para que comiera despacio fue tan cautivadora que Pag casi quiso seguir siendo una niña para siempre. ¿La playa? Sí, también vendrán Faladá, Melán y Tan. Nos tomamos un tiempo libre todos juntos, dijo la doctora Pren, asegurando que Pag comiera todo lo que ella había preparado. ¿Ya no estás enojada con Faladá?, preguntó Pag. En verdad no. Pag frunció el ceño. Sabía que su amada doctora estaba molesta con Faladá por no revelar que había revivido, haciendo que todos creyeran que ella había fallecido casi una semana. Es solo una pequeña pelea, ella me va a compensar. Y es mejor compensarlo cuando seamos libres. La doctora Pren sonrió a Pag, quien parecía perpleja antes de tomar el vaso vacío. Es interesante, es como si estuvieras enojada, pero no estás realmente enojada. El grupo es adorable, dijo Pag abrazando por detrás a su amada, mientras estaba de pie cerca de la cocina. La doctora Pren se giró para mirar a Pag y sonrió, al pesar de los dolorosos días que pasó llorando y sufriendo en la cama del hospital. No pudo evitar estar agradecida por el plan de su amiga. Si su amiga no hubiera sido lo suficientemente fuerte como para decirle después de casi una semana que Pag todavía estaba viva, podrían haber luchado mucho más duro para estar juntas sin obstáculos, como lo estaban ahora. Tienen que sentir el dolor más profundo para darse cuenta de que su amor está lastimando a su hija y al final eso solo los lleva a la pérdida. La palabra que dijo la doctora Faladá cuando se reveló la verdad, el doctor Tankun le dijo que después de que Pag estuviera fuera de peligro, planeaban decírselo tan pronto como despertara, pero al ver el estado de sus padres en la sala de recuperación decidieron mantener el milagro en secreto y dejar a desempeñar el papel de alguien que sufre un dolor insoportable. Todos sabían que Pren no se lastimaría a sí misma, por lo cual se atrevieron a mantener el secreto del estado de Pag, pero lo observaron de cerca por si sucedía algo inesperado. Al final el plan de la doctora Lada hizo que su familia aceptara su amor, aunque no le gustara, y sabía que les resultaría difícil aceptar tener una hija imperfecta, pero les daría tiempo. Después de todo, la perfección no es la respuesta a la felicidad. La brisa del mar frente a ellas hizo felices a todos los que estaban de vacaciones. Pag sonrió a su doctora que vestía una blusa blanca y una falda, perfecta para un paseo en la playa. Prefería a la doctora con ropa cómoda, como esta, en lugar de un bikini.